¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos con un invitado muy especial, con François Cabard. Es un ciudadano colombiano que también tiene nacionalidad francesa, que tiene estudios en Derecho, en Comunicación, y que se ha dado a la tarea de investigar sucesos del pasado que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y en los cuales estaría presuntamente involucrado el candidato de la izquierda en Colombia, que es el señor Gustavo Petro. Pero de todo esto nos va a platicar hoy nuestro amigo Cabard. ¿Cómo estás, estimado François? Hola Raúl, buenas noches, encantado, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, me estaba enterando que presentaste una denuncia por crímenes de lesa humanidad, tanto en un tribunal en España como en un tribunal de Estados Unidos, o sea, en dos tribunales, y que nos platiques, por ejemplo, en España, en qué tribunal presentaste esta denuncia que me habías comentado es muy larga y muy bien documentada, de cerca de 800 páginas. Así es. Entonces, que nos platiques, por favor, en qué tribunal integraste esto en España y también en dónde en Estados Unidos. Estas denuncias apelan a un mecanismo que jamás se ha intentado antes, que es la aplicación del concepto de la jurisdicción universal ante la justicia ordinaria de un país. Yo a falta de hacerlo en uno, lo hice en dos. Como bien lo dijiste, ante el aparato de justicia de los Estados Unidos, el US Justice Department, y en España ante la Audiencia Nacional. Una vez radicadas estas denuncias, ellas son asignadas a quien corresponda por competencia. Todavía no conozco a quién le ha sido asignada en Estados Unidos porque el acceso a la información es bastante complicado y más en época de pandemia que todavía siguen aplicando algunos protocolos, pero sí te puedo compartir que la Audiencia Nacional está ya asignada al Juzgado Central de Instrucción número 6. Este es el señor honorable juez Manuel García Castellón, célebre porque entre otros procesos que lleva está el del Pollo Carvajal contra el señor Gustavo Petro por las declaraciones que tiene pendiente y ha anunciado hará en cuanto a la financiación que el señor Petro y otros dirigentes de la izquierda latinoamericana, hispanoamericana han recibido del régimen venezolano. Y también porque hace menos de un mes este señor juez notificó a la fiscal general en ejercicio de España y al expresidente Zapatero que les acaba de abrir una investigación por enriquecimiento ilícito y por fraudes fiscales. Entonces estamos ante un representante digno de la autoridad que no cede y no teme a los poderes, a quienes ostentan poderes públicos. Ok, bueno, eso es en España y en Estados Unidos ya nos dijiste en qué lugar. Pero dinos, ¿por qué en España y por qué en Estados Unidos cuando estos hechos sucedieron en Colombia? Estamos un poco refiriéndonos, si no me equivoco, tanto a la matanza hecha por el grupo guerrillero terrorista M-19 en el Palacio de Justicia. Corrígeme si me equivoco, fueron más de sí, como 101 personas, 101 muertos en Sí, el señor. asalto que hace este grupo guerrillero al Palacio de Justicia. Si no me equivoco, la fecha es noviembre del 85, ¿es correcto? Sí, señor, Okay. Y efectivamente. además me estabas comentando que hubo como un secuestro en donde estuvieron, bueno, estuvieron cautivos cerca de 20 embajadores, pues de muy diversos países. Entonces, ¿por qué presentar esto en España y en Estados Unidos? Es que tener presente, hay muchas cosas ahí a tener presente. Lo primero es que el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene reportado más de 5.900 crímenes cometidos por el M-19. Yo en mi denuncia quería referirme a 80, ocuparme de 80, pero esto es un trabajo de 4 años en la medida en que yo ahondaba en la investigación
y descubría, entendía y aprendía a conocer los más de 20 instrumentos que en el último siglo se han proclamado y se han implementado para la defensa de los derechos humanos y en su defecto para castigar a estos violadores. Cuando iba en la noticia criminal número 20 ya llevaba 460 páginas. Entonces dije, no voy a terminar esto nunca y por querer hacer mucho no voy a terminar haciendo nada. Entonces lo reduje a 40 noticias criminales de las más de 5.900. Pero para que tengas idea, tú coges cualquiera de estas noticias criminales, como bien te refieres a la toma del Palacio de Justicia, como bien te refieres al secuestro de la Embajada de República Dominicana con 53 personas adentro, que fue en febrero del 80, de 1980. De las 53 personas, 25 eran personal diplomático y de esos 25, 16 embajadores acreditados en Colombia, es decir, personas internacionalmente protegidas. En solamente una de esas noticias hay más de 95 infracciones graves al derecho internacional humanitario. Entonces yo en las 40 que denuncio en mi libro, pongo en conocimiento de estas autoridades, de esta justicia ordinaria de estas dos naciones, más de 2.230 infracciones graves al derecho internacional humanitario. También me refiero al secuestro, enjuiciamiento y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado. Infame crimen de lesa humanidad, valga la pena la redundancia, publicitado por el M-19 contra un sindicalista. ¿A qué punto de irracionalidad llega esto? Entonces, yo llego a esta instancia de apelar a la justicia ordinaria de otros países porque agoté las vías institucionales en Colombia y me encontré con que en Colombia el señor Gustavo Petro es intocable. A él no le aplica la ley. Y esa es una muy, muy mala pedagogía que se está haciendo, que fue, sin lugar a dudas, la que seguramente inspiró a la mal llamada primera línea de estos supuestos disturbios pacíficos que en verdad fueron ataques de células terroristas en gestación, porque decapitaron motociclistas, llevaron a la muerte a bebés, trataron de incendiar vivos a policías. Entonces, no, eso era marcha pacífica y entonces ahora hay que reconocerles personalidad porque como están en en un estallido social, es mentira. Eso es una degeneración del ataque terrorista al que vienen sometiendo desde hace 60 años, con el agravante que no les aplica la justicia. Nosotros tenemos un aparato de justicia, desafortunadamente, con unos índices pavorosos de impunidad, el 93% de impunidad, el 92%, eso es. Entonces, yo hago, sí, señor. Perdón que te interrumpa un momento. Bueno, dos cosas. Uno, ¿cuál sería tu expectativa en cuanto a España y en cuanto a Estados Unidos? O sea, ¿qué esperas que haga España? ¿Va a llamaría a juicio al señor Petro? Petro tendría que ir, en Estados Unidos también. Y la otra pregunta que me parece que, bueno, debo hacerla es, evidentemente esos crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, que no caducan, son atribuibles muy claramente al M-19, pero habrá quien diga, bueno, pues sí, pero no los cometió quizás directamente, bueno, no sabemos, al menos yo no lo sé, no los cometió directamente Gustavo Petro. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ¿qué relación Fundamento habría? jurídico. Ajá, digamos, ¿qué Claro, claro, relación habría es que entre... el fundamento jurídico internacional que rige este tipo de crímenes no exonera a un individuo porque no sea el que apriete el gatillo o el que lance la granada o el que rocíe de gasolina la edificación para quemarla. Resulta que desde el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en 1946 hasta la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, quedó claramente establecido que no importa tu grado de participación en el acto criminal de tu pandilla narcoterrorista. Eres responsable de todo lo que haga cualquiera de los miembros, sin importar el grado de desarrollo en el que participes. O Eso sea, por el está. simple hecho de que él militaba dentro de M-19, los eventos criminales que haya cometido ese grupo
él también tiene que pagar por esos crímenes. Absolutamente, es responsable de todo lo que haga cualquiera de los miembros, Y esto porque es son, de acuerdo con ¿cómo se llama el protocolo? ¿Me lo repites? es Nuremberg. el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, los estatutos del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que fueron los que sentaron el precedente para juzgar a los criminales nazis, y a partir de ahí surgen los convenios los 4 convenios de Ginebra para tratar de humanizar los conflictos bélicos, después convenciones como aquella sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, donde queda claramente establecido que usted no puede decir en una organización terrorista y criminal que es que usted era del ala política. No, es que yo no disparaba, yo lo que hacía era que les suministraba el alimento. Loco, cuando se firma un acuerdo de paz y te desmovilizas y te dan beneficios, te los dan porque hacías parte de eso. Entonces, si haces parte para recibir beneficios, subsidios y perdones en lo que se pueda perdonar. Pero a la hora de asumir responsabilidades, no, esos eran los de allá abajo. No, eso no lo admite el derecho penal internacional y no lo podemos admitir nosotros como seres humanos. Llevamos en Colombia más de 35 años adormecidos. Yo me excluyo de ahí no por falta de modestia, sino porque yo llevo, la prueba es esta denuncia, yo no me lo he creído nunca. Entonces me aterra que se normalice eso, que tengamos una generación ahora de muchachos de 20, 25 años que crean que una persona que no ha pagado por crímenes de lesa humanidad está digno y tiene derecho a tratar a los demás como criminales, como corruptos y a autoproclamarse con capacidad de cambio cuando no ha respondido por atrocidades. Ahora, ¿cuál sería la otra pregunta? ¿Cuál sería tu expectativa? ¿Qué podrá hacer finalmente España, la justicia en España o la justicia en Estados Unidos, sobre todo cuando el señor pues está a la puerta de la primera vuelta de las elecciones en Colombia? Raúl, más que poder, es una obligación jurídica. Yo estoy presentando una denuncia penal internacional a título personal. Yo no estoy actuando en nombre de una organización, de una ONG, no lo estoy haciendo a nombre de terceros. Yo soy víctima, fui víctima, porque hay que leer la definición de víctima de las Naciones Unidas, quienes sufrimos no necesariamente maltrato físico o la muerte, sino también quienes padecemos maltrato emocional, maltrato mental, afectaciones de otro tipo, somos víctimas porque se menoscabaron nuestros deberes, nuestros derechos fundamentales. Cuando tú organizas una protesta como un bloqueo que te impide circular libremente, que te impide abastecerte, que te impide llegar a tus seres queridos, que te impide acceder a servicios básicos, eres víctima. Entonces, más que una obligación, más que un poder hacer, es una obligación. Con una cosa que me quedó de la pregunta anterior, ¿por qué España? Porque España sentó un precedente espectacular en el manejo de la jurisdicción universal con el caso Pinochet. Cuando el señor juez Baltasar Garzón hace aprehender al otrora dictador chileno Augusto Pinochet en un hospital en Inglaterra, él invoca un tratado de extradición inicialmente entre Inglaterra y España por unas víctimas españolas. Pero a raíz de que Inglaterra estaba cargándose para el lado de Chile, porque también tenía acuerdos comerciales importantes con Chile, el juez Baltasar Garzón y 36 abogados más de Europa lograron, invocando la jurisdicción universal, bloquear cualquier posibilidad de huida o de salvamento de Pinochet. Pinochet se salva porque tiene 83 años y por consideraciones humanitarias lo dejan regresar a Chile, lo despojan de todos sus fueros y honores y muere en su casa enfermo y sin culpa. Sí, señor. Aquellos que te digan que como es por ahora senador, Gustavo Petro goza de cierto fuero, de cierta protección de la ley. Eso es otra cosa que queda muy clara en toda la normatividad penal internacional. No hay fuero, así como no hay amnistía, indulto ni perdón que te libre de eso. ¿Cuántas amnistías, cuántos perdones, cuántas leyes de punto final no redactó Pinochet e hizo aprobar? ¿Cuántos fueron no se puso de generador vitalicio, comandante en jefe eterno o benemérito? Eso no funciona y está claramente estipulado. No hay fuero ni hay posición en un gobierno de un país que te libre, entre otras porque en ese país puede ser lícito cometer crímenes de lesa humanidad, pero en el resto de la humanidad
jamás lo va a volver a hacer. ¿Y qué responderías a aquellos que quieran defender a Petro diciendo que todo eso pues ya de alguna forma fue amnistiado y juzgado por la ley de Colombia y que ninguna ley de fuera de Colombia va a estar por encima de la de Colombia? Lo primero es ponerles de presente que Petro, cuando se firma el acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno nacional, con la ley 7 de 1989, el decreto 206 del 90, Petro no se acogió a esos beneficios y eso está contenido dentro de la denuncia, la certificación del Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia, de la directora de la Justicia Transicional, donde dice que el señor, a raíz de un derecho de petición que yo presenté, no solicitó los beneficios y por lo tanto no lo cobijan. Petro estuvo preso 12 meses de los 18 a los que se le condenó. Él tiene antecedente penal. Él estuvo preso porque lo cogieron en una casa en Zipaquirá con armamento, explosivos, material de guerra y propaganda del M-19. Él dice que era que lo perseguían porque era un concejal. Yo tengo conocimiento de otra hipótesis muy válida. Eso fue 15 días antes, poco menos de 2 semanas antes de la toma del Palacio de Justicia. El plan B que diseñó el M-19 para blindarse si esa toma no salía bien era secuestrar al comandante de las fuerzas militares, el general Rafael Zamudio. En el intento de secuestro, afortunadamente la escolta de mi general logra repeler el secuestro y además capturar a algunos de los participantes. Y dentro de una ambulancia que participaba en el intento de secuestro, que era en la que iban a sacar al general Zamudio, encontraron una información que al otro día los llevó a esa casa en Zipaquirá. Recuerda que así como la DINA chilena del tristemente célebre Pinochet convirtió en cárceles, las cárceles en unos centros de tortura, el M-19 proclamó a los 4 vientos que tenía cárceles del pueblo donde enterraba a sus secuestrados con la orden de que si sobrevivían o trataban de secuestrarlos o de rescatarlos, los asesinaban. Eran unos túneles donde bajabas 3 metros y después en él entrabas y al fondo metían a su cautivo, con planchas de concreto tapándolos, sin acceso a luz, sin acceso a mínimos humanitarios. ¿Qué tan grave es que llegue al poder, que pudiera llegar a ser presidente Gustavo Petro, cuando tú tienes un expediente de cerca de 800 páginas que muestra todos los crímenes en los que él participó como guerrillero del M-19? Mira, el efecto, yo como defensor de derechos humanos y ciudadano comprometido con mi institucionalidad, lo que quiero con esto es llamarle la atención a esa parte de la población que, como en el mal llamado proceso de paz con las FARC, creyó en eso, creyó en criminales, creyó en buenas intenciones, creyó en esa posibilidad. A ellos a quienes va dirigido, no a esa secta que, como a Pablo Escobar, lo seguían hasta la muerte, no, porque ahí ya no hay nada que hacer, ahí no hay con quién discutir, pero a esas personas que creen que de pronto sí es cierto que este puede hacer el cambio. Un momentico, él se compara con Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó 23 años preso en una cárcel y en 23 años de pagar el castigo por los actos terroristas que cometió, salió y dijo, esa no es la vía, y llegó al poder después de haber pagado una condena y haber madurado y asumido la responsabilidad, dando un vuelco a su forma de proceder y convocando con autoridad. Esto no, más que el individuo, esto va dirigido a quienes crean que un criminal hasta ahora impune de lesa humanidad, responsable de genocidio, responsable de crímenes de guerra, responsable de infracciones graves al derecho internacional humanitario, realmente merezca la dignidad de ocupar el solio de Bolívar, de llegar al Palacio de Nariño. François, tú estás ahora, si no me equivoco, estás en Estados Unidos, estás en Miami. ¿Cuándo fue que presentaste, que integraste esta demanda tanto en Estados Unidos como en España? ¿Qué fecha tiene esto? A finales del mes de febrero y a comienzos del mes de marzo de este año. ¿Y cuál, digamos, es la deadline? ¿Cuándo es el límite para darte algún avance, para saber por dónde va la cosa?
Yo creo que esto es por ser un mecanismo que se está invocando por primera vez en la historia reciente y desde que fue creado, porque fíjate que siempre todo el mundo dice, no, eso lo tienes que llevar a la Corte Interamericana, eso lo tienes que llevar a la Corte Penal. No, la alternativa también es la justicia ordinaria de cada país y por eso lo estoy intentando. Va a tomar un poco más de tiempo del normal para efectos de competencia y porque los sistemas están sacudidos diciendo a quién lo hago. Por ejemplo, España no. España tiene juez asignado, yo ya tengo número de radicado, toda la cosa. En Estados Unidos es diferente por la forma como funciona la justicia y su blindaje a los demás. Porque una denuncia penal por infracciones graves al derecho internacional humanitario la presentamos generalmente víctimas que no requerimos de abogado y a quienes nuestro argumento no se puede caer por condiciones de forma o fondo. Es decir, tienes consideraciones especiales, pero yo no puedo entrar a romper con el ordenamiento o pretender ir contra la corriente del ordenamiento penal en España. Entonces, obviamente voy a llegar con abogado porque ya me dijeron que en adelante tenía que llegar con abogado. Perfecto. Estados Unidos estoy esperando, pero eso está radicado, está en una parte previa, en una etapa previa de asignación de competencia o por competencia y de indagación preliminar para verificar que haya mérito. De aquí... No te puedo dejar de preguntar si, pues, ¿con qué sufragas estos gastos, estos viajes, este interés? ¿Quién paga? ¿Hay alguien detrás de ti? ¿Quién No, está señor. pagando esto? ¿Tú lo No, pagas con tu señor. propio dinero? Hay muchas personas detrás de mí orando, hay muchas personas detrás de mí apoyándome, pero justamente para que esta iniciativa no perdiera su tinte ciudadano, porque fueron 4 años dedicado, o sea, de trabajo solamente mío, por esto, porque jamás iba a permitir que en esta denuncia se pudiese montar alguna causa política, alguna causa ideológica que alguien se pudiera tomar. No, esto es de ciudadanos, porque yo también quiero ser el ejemplo para que los ciudadanos entendamos que está en nuestro poder hacer lo que queramos por el bien de nuestra nación y que es no solamente posible, sino que es una obligación, es un compromiso y se puede. Yo he ahorrado durante 4 años y he asumido algunos compromisos crediticios para poder sufragar esto y lo que venga. Sí, bueno, por último, te quisiera preguntar, bueno, dentro de todo lo que encontraste, ¿qué es lo peor dentro de estos crímenes tan, pues, tan espantosos y que laceran la dignidad humana? ¿Qué es lo peor que se le puede atribuir a Gustavo Petro? Mira, yo no podría escoger, o sea, me cuesta mucho porque cada atrocidad te sorprende más, pero hay 2 eventos que me marcan muchísimo. Uno fue un ataque criminal, como todo ataque terrorista, cobarde, traicionero, usando escudos humanos cuando trataron de tomarse un batallón en una población del eje cafetero. Y para tomarse el batallón había un guardia, un soldado, prestando su servicio en una garita al que habrían podido inmovilizar, sometiéndolo entre 3 personas, amarrándole la mano, quitándole las manos, las piernas, amordazándole y todo. Lo decapitaron, Raúl, para saber cómo era que se decapitaban. Ese es el primero. Yo nunca pude encontrar el nombre de ese soldado, Raúl. No. A nadie le ha importado nunca. Mm. A mí me conmovió ¿En sobremanera. qué fecha ocurre esto? En este momento no lo tengo tan presente, Ah, pero eso fue en la década de los 80, okay. cuando estaba, porque en ese caso el M-19 quería hacer volar el polvorín de ese batallón porque arrasaría con 4 barrios a la redonda. Okay. Afortunadamente nuestra siempre valiente, comprometida y sacrificada fuerza pública repelió ese ataque. Ese es uno. Ah, Y el otro es la masacre de Tacuelló. Esa masacre de Tacuelló duró 4 meses entre los años 1900, finales del año 85 y comienzos del 86, en el que otro de esos psicópatas, hermano de Carlos Pizarro León Gómez, se robó un dinero de las FARC y quiso montar un grupo guerrillero que se afilió a la Coordinadora Nacional Guerrillera y a la Coordinadora Simón Bolívar, que fueron 2 sindicatos de
paramilitares de la izquierda que iban a delinquir juntos, es decir, FARC, tú haces lo tuyo, EPL, tú haces lo tuyo, ELN, tú haces lo tuyo y M19, tú haces lo tuyo, pero de vez en cuando nos podemos juntar y hacer dañito juntos. Entonces, la masacre de Tacuelló, Raúl, es lo más indignante. 187 víctimas, el 90% de ellos menores de edad. Otro tanto fetos sacados vivos de los vientres de las mujeres embarazadas. ¿Quiénes eran esas mujeres? Las novias, las parejas o las madres de algunos de esos muchachitos que este paranoico decidió eran infiltrados del ejército ahí. Tú tienes testimonios grabados por periodistas en los que un niño de 14 años sometido a tortura durante 2 semanas confiesa que es capitán del ejército de Colombia, preparado por la CIA en Estados Unidos para infiltrarse en el... ¿Cómo habrá sido la tortura? Los mataban vivos, los colgaban de mano. Esos son relatos que hay y que yo, esos testimonios y todos esos links los pongo ahí como prueba para que el señor fiscal los verifique. Los colgaban de manos y pies y se balanceaban y se sentaban sobre ellos en hamacas. Es delirante. Carlos Pizarro León Gómez fue a ese mal llamado campamento, que era una carnicería humana, a tratar de disuadir a su hermano de no seguir, pero lo que hizo fue indignarse e irse y decir, bueno, eso no somos nosotros y a este lo sacamos. Coordinadora Nacional Guerrillera, el M-19 y por ende Gustavo Petro responde por eso, porque ellos hicieron parte de eso. Esas son que te traigo ahora. Te podría tener 2 horas aquí, Claro, sí. 20 horas en eso. Lamentablemente, estimado François, se nos está terminando el tiempo, entonces pues quisiera darte las gracias por esta entrevista. Esperemos que tengas mucha suerte con esta investigación que has puesto ahora en forma de jurídica de demanda, de denuncias, tanto en España como en Estados Unidos, y pues que estén a tiempo los colombianos de salvar a su país de otra dictadura socialista más. Muchas gracias, François. ¿Algo que quieras añadir por último? No, muchas gracias a ti, Raúl, por la oportunidad y es importante que tengamos muy presente que fueron más de 32 años de impunidad sin que se alzara la voz y se presentara un recurso de este tipo, por lo que pues no podemos pretender que lo que en 32 años o por lo que en 32 años no se hizo nada se pueda resolver o se logre el efecto tan rápido como debería y como el corazón manda, tendría que ser, pero ya empezamos y de esto no para. Esto no hay como tumbarlo. Nada de lo que yo he puesto aquí es mentira, porque además estoy comprometiendo mi honra, mi vida y mi buen nombre. Si algo de lo de aquí es mentira, se me contradenuncia. Por favor, venga. Claro. Pues muchísimas gracias por todo esto que estás haciendo. Gracias por la entrevista, François Cabar. Muchas gracias hasta Miami y pues nos estaremos viendo. Seguimos en Claro que contacto. sí. Muchas gracias. Vale, Raúl, a ti, muchísimas gracias.